Y bien, tendré que morir. Antes que otros, es evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena ser vivida. En el fondo, no ignoraba que morir a los 30 años o a los 70 importa poco, pues naturalmente en ambos casos otros hombres y otras mujeres vivirían y así durante miles de años. En suma, nada podría ser más claro. Era siempre yo quien moriría, ahora o dentro de 20 años. Este es un extracto del libro El extranjero, escrito por el francés Albert Camus, cuyo nacimiento fue el 7 de noviembre de 1913 y su fallecimiento el 4 de enero de 1960. Publicó la novela en 1942 desde Francia y es parte de la trilogía sobre el absurdo, junto al ensayo El mito de Sísifo en 1942 y la obra de teatro Calígula en 1944. La novela cuenta con dos partes, cuya explicación haré dentro de un momento. Pero otro dato de esta novela es que posee una adaptación al cine en 1967 por Luchino Visconti. Y también existe una canción inspirada en la novela por The Cure, llamada Killing an Arab. El libro, en tantas opiniones, fue muy bien recibida, pero ¿qué es del libro? Antes de empezar con el resumen, es posible que me salte algunos puntos al sintetizar la novela o simplemente no es muy importante en la historia o en el video. Y también es posible que pueda retomar esos puntos en el análisis. Aparte que la hora en la que escribo el guión por lo general está fuera de mi horario con mis 5 sentidos. Así que vamos con el resumen. Hoy he muerto mamá, aunque eso es ayer. No lo sé. Así es como empieza la novela. La noticia es recibida por un telegrama por parte del asilo de ancianos en Marengo y tuvo que dirigirse hacia el asilo por la muerte de su madre. Recibió condolencias. En un principio quería ver a su madre enseguida, pero fue interrumpido por un par de personas para hablar con él. El director del lugar hablaba que su madre era feliz y que tenía amigos, gente de su edad, y que posiblemente ella se aburría con el protagonista. Este afirma que era verdad y que ella pasaba en silencio con él. Se cuenta la transición de la madre en los primeros días en el asilo por la fuerza de la costumbre. Al momento de ir a verla, le habían dicho que ya la habían tapado, pero que podían desatornillar para que pueda verla. Él se negó sin ninguna razón aparente. El velorio se hizo en una habitación blanca, ya que la madre quería ser enterrada religiosamente. La luz blanca de las paredes los fatigaba. El día del velorio se fijaba en las personas que asistían, tanto hombres y mujeres. En cuanto los viejos lo vieron, lo saludaron inclinando la cabeza, por un momento dándole la impresión de que lo juzgaban. Una mujer lloraba y lloraba, y él solo quería que se detuviera. El portero le explicó la relación con su madre. Estaba muy unida con su señora madre. Dice que era su única amiga aquí, y ahora ya no le queda a nadie. Luego del velorio, le hicieron firmar unos papeles y se le pregunta de nuevo: ¿quiere usted ver antes a su madre por última vez? Le contestó que no. Luego se le explicó quién era Tomás Pérez. Este era un amigo de su madre que su relación se basaba en la broma de que eran pareja. Él estaba realmente afectado y por consejo médico no lo dejaron ir al velorio. El segundo capítulo se enfoca en el encuentro de Mersault y María, una antigua dactilógrafa. En el puerto, luego de bañarse con ella, salen a ver una película de Fernandel. Después de la función se fueron a la casa de Mersault y en la mañana del siguiente día ya se había ido. En el tercer capítulo, la mayoría de la historia se basa en dos personajes que se relacionan con él. El viejo Salamano, un anciano con una enfermedad en la piel, con cósteras en la cara y rubio, aunque de escaso pelo, y su perro, cual era una relación de amor-odio. Entre sí se molestaban al pasear, el perro tirando hasta hacer tropezar al viejo y hasta le pega y lo insulta, diciéndole cochino, carroña, y así sucesivamente. El perro con miedo y el anciano con odio. Después se introduciría al personaje de Raimundo, que en resumen es un hombre que vive de rencor al enterarse que su mujer lo engaña, siendo que él trató de darle lo que podía. Este convence a Mersault de ser su camarada, le da a entender que se muestra indiferente a la situación y le pareció quedar contento. A esto le cuenta la historia, sus ideas y el protagonista le ayudó a escribir una carta a Raimundo para su mujer. En el cuarto capítulo, Mersault se juntaría nuevamente con María, yendo a la playa, y una vez regresando a casa, este le propuso almorzar juntos, bajando a comprar carne, y al regresar a su casa oye a Raimundo y a la voz de una mujer. En el otro lado estaba el viejo insultando al perro. Él se acordó del viejo y se lo contó a María. Ella le preguntó si la amaba, y este respondiendo: no tenía importancia, pero que me parecía que no. La hizo sentir mal, pero el ánimo se recuperó rápidamente al hacerla reír. En ese caso se escucha una disputa en la habitación de Raimundo, gritándole a su mujer: ¡me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Yo te voy a enseñar a engañarme! El pasillo se llenó de gente. Llegó un agente golpeando la puerta. Raimundo lo provoca y este le da una bofetada, callando a Raimundo y dejándolo temblando contra su voluntad, y la mujer gritando: ¡me golpeó!
Mersault y María concluyeron en preparar el almuerzo. María no comió y se retiró a la zona. Después llamaron a su puerta y entra Raimundo. Le pregunta si era de esperarse la bofetada. Este le responde que no esperaba nada y que no le gustaban los agentes. Nuevamente parecía estar contento. Este aceptó servirle como testigo y Raimundo se sentía orgulloso de haberla castigado. Desde lejos se distinguió al viejo Salamano. Regresaba solo, sin el perro, murmullando como si lo insultara. «Cochino, carroña», le preguntó por el perro y este le dijo que se había marchado. Se había escapado en el campo de maniobras. Lo invitó a su casa. Le dijeron que posiblemente debe estar en una perrera y el viejo se cuestiona y se pregunta qué será de él sin el perro. Estos agregan que tiene 3 días de disposición y si pasan de esos días, ahí verán qué harán con él. El viejo llora y a Mersault le hizo recordar a mamá. El capítulo empieza con la invitación de uno de los amigos de Raimundo por llamada, proponiendo también invitar a María para no dejar sola a la mujer del amigo. Al jefe de Mersault no le gusta que le llamen afuera del trabajo, pero antes de colgar, Raimundo le dijo que le avisara si veía cerca a unos árabes. El patrón lo llama y este piensa que será regañado por teléfono. Antes fue citado por un proyecto vago que se estaba realizando, una oficina en París, y quería saber si estaba dispuesto para ello, que puede ser una vida que le gustase, y este le respondió que sí, pero en el fondo se le hacía indiferente. Se le preguntó si se le interesaba el cambio de vida. Respondió, nunca se cambia de vida, que todas valían igual y que la suya no le disgustaba. Se mostró descontento. El patrón le dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y era desastroso para los negocios. María fue a buscarlo en la tarde y le preguntó si quería casarse con ella. Me era indiferente. ¿Por qué entonces casarte conmigo? No tenía importancia, contestó. Si lo deseaba podrían casarse. Quería saber si otra mujer lo hubiera aceptado, respondiendo, naturalmente. María se cuestionó la idea en un inicio, pero decidió que sí quería casarse con él. Una vez regresando solo a su hogar, encontró al viejo Salamano en el umbral de la puerta. Lo invitó a entrar y se enteró efectivamente que el perro se había perdido, ya que no estaba en las perreras, y le preguntó si era posible si la comisaría podrían saber. Le respondió que no llevaban cuenta de eso, que pasaba todos los días. Le dijo que podría tener otro perro, pero notó que él estaba acostumbrado al que tenía. Al no tener sueño, Mersault le interrogó acerca del perro. El viejo le dijo que lo tuvo desde la muerte de su mujer. No había sido feliz con su mujer, pero estaba acostumbrado a ella, y cuando murió se sintió solo, y en ese periodo solicitó un perro a su camarada. Lo recibió recién nacido y había concluido que ambos llegarían a viejos en el mismo tiempo. Tenía mal carácter, de vez en cuando nos tomábamos del pico, pero a pesar de todo, era un buen perro. Mersault le dijo que era de buena raza, y el viejo le respondió, y eso que usted no lo conocía antes de la enfermedad, el pelo era lo mejor que tenía. Decía cara tarde, y mañana le ponía una pomada por la enfermedad, pero según él, su verdadera enfermedad era la vejez, y la vejez no se cura. El capítulo inicia un día domingo. María despertó a Mersault y luego fueron a buscar a Raimundo. La luz golpeaba a Mersault, mientras que María decía que era magnífico. Una vez Raimundo se reúne con ellos, van a la comisaría a atestiguar que la mujer de Raimundo lo había engañado. Después decidieron por irse en autobús, pero Raimundo se percata de un grupo de árabes en el que estaba el hermano de su ex mujer. Según la historia estaba concluida, y los dos querían partir enseguida a la playa. Una vez llegaron se dirigieron a la pequeña cabañuela del amigo de Raimundo. Se llamaba Mason, una persona grande de cintura y espalda maciza, y su mujer regordeta de acento parisiense. A Mersault le agradaba la casa. Mersault le dirige la mirada hacia María riendo con la señora de Mason, y por primera vez realmente quería casarse con ella. Bajaron a bañarse menos la mujer de Mason y Raimundo, y en eso quedaron solo Mersault y María, hasta que se sintió fatigado y decidió irse a recortar. Después de almorzar, Mason propone pasear en la playa, ya que su mujer se toma la siesta, bajando todo menos María, que quería ayudar a lavar. Mientras caminaban, Raimundo le advierte a Mason de los árabes. Mersault no lo había escuchado, pero los ve al extremo de la playa, caminando hacia su dirección. Es él, le dijo. Continuaron caminando y preguntaron cómo lo siguieron, concluyendo que los vieron subir al autobús. Se deciden con quién pelearían y Mersault ayudaría si entra otro. Una vez se encontraron a pocos pasos, Raimundo fue el primero en golpear y en medio de la pelea, Mersault advierte que uno de ellos traía un cuchillo, pero ya habían herido a Raimundo en el brazo. Todos retrocedieron al ver el cuchillo. Mason lo llevó al médico y Mersault le contó a las mujeres lo que sucedió, aunque les molestara dar explicaciones. Una vez Raimundo llega a la casa, este quería pasear solo en la playa. Le advirtió que no lo siguieran y Mason le hizo caso, y Mersault lo acompañó de igual forma. En eso se encuentra al extremo de la playa un manantial cual volvieron a encontrar a los árabes acostados. Raimundo agarró un revólver en su bolsillo preguntando, ¿lo tumbo? El protagonista pensó que sería mala idea decirle que no, ya que la emoción lo haría que llevase la contraria. Le dijo que sería feo tirar sin haberle hablado y que lo haga cuando saque el arma blanca, y después agregó que le dispararía en esa ocasión, pero los árabes se retiraron.
Regresaron a la casa, Mersol retrocede y vuelve a la playa en dirección del manantial. Se encontraba fatigado por el sol, solo quería la frescura del manantial. Es ahí donde se encuentra con uno de los árabes. Estaba solo, reposando sobre la espalda, todo el cuerpo al sol. Estaba sorprendido, pero pensó que el asunto ya estaba concluido. Cuando llegó, el árabe, al mirarlo, puso su mano en el bolsillo y Mersol empuñó el arma. El ambiente se basaba en la mirada de ambos junto al sonido del mar. Un movimiento brusco significaba la baja de uno. Todo el sol de la playa se dirige a la espalda de Mersol, haciéndole recordar el día del entierro de su madre. Al dar un paso, el árabe sacó rápidamente el cuchillo, reflejando el brillo del sol en dirección a los ojos de los protagonistas. No soportó más y disparó. En la primera parte del libro podemos analizar distintos escenarios en el relato, cual nos cuenta la historia en Argelia, un país del continente africano, cual nos sitúa en un periodo aproximado del año 1931 y 1942. Por mencionar que vieron una película de Fernández, posee un narrador en primera persona contado desde la perspectiva de Mersol. Dentro de la primera parte de la historia, destaco a 4 personajes además del protagonista, 2 cuales no tienen tanto peso en la historia y otros 2 que están en mayor parte de la historia relacionado con el protagonista, Mason, haciendo su aparición en el capítulo 6 como amigo de Raimundo, por se le describe de gran cintura y espalda maciza, que a juzgar tiene actitudes menos agresivas que Raimundo y tomando como personalidad algo más calmada en gran mayoría del relato, menos cuando se agarraba con músculo árabe. El viejo Salamano, haciendo su aparición desde el capítulo 3, un personaje cual se veía físicamente enfermo por su piel, de actitud gruñona, que pese a su mala actitud con el perro, es uno de los personajes más humanos por una simple cosa: soledad. Ese sentimiento de sentirse vacío únicamente por no tener a alguien que te acompañe, y el perro que poseía significaba todo para él. Tiene un valor sentimental mayor tras la muerte de su esposa y regalo de un camarada suyo, con la idea de poder envejecer juntos y perder un valor sentimental de un día a otro es doloroso. Después, como personaje más relevante, tenemos a María, el interés amoroso que tiene con Mersault. Principalmente es una persona dulce, que no le importa que Mersault no la ame, ya que le gusta ese toque que lo hace raro, manteniendo un enfoque de un amor ciego que pese a saber que hasta cierto punto se aburrirá de ese toque que tanto le gusta. Raimundo es un vecino que posee problemas con los árabes y su mujer, posee actitudes muy violentas y a partir de esas actitudes busca la aprobación también de Mersol, siendo en sí una mala influencia para él. Para mí es el peor personaje del libro, literalmente lo condujo a la cárcel y por culpa suya, de verdad lo odio, debería meterlo preso. Y por último tenemos al protagonista, Mersol, un hombre el cual se destaca por su indiferencia ante el mundo, un hombre que realmente se encuentra desconectado ante lo social y emocional, que aunque sea una persona que sigue una vida cotidiana y seguir con sus deberes como trabajar, es fuera de lo común en cuanto a lo emotivo, principalmente en el primer hecho impactante de la historia, la muerte de su madre, que en lo común esa causa llevaría a una consecuencia de sentirse vacío, quebrado, sentir desesperanzas y múltiples casos relacionados a una situación entristecedora. También, a modo de ejemplo, acerca de esta falta de conexión emocional, es la relación entre María y Mersol, que aunque él quisiera juntarse con ella, no siente ningún sentimiento de amor como tal. Esto podría deberse a un deseo de sentirse acompañado y tener un apego con otra persona sin tener que llegar a amar a alguien. Si bien también siente atracción en cuanto a lo físico, pero como lo he dicho antes, sin llegar a amar a otra persona, por lo que su relación podría basarse en lo físico que en lo emotivo. Otra actitud que presenta es el conformismo, dejando de lado ambiciones como participar en un proyecto para posiblemente vivir una vida mejor en París. En sí el personaje no tiene grandes motivaciones como tal, busca cosas tan pequeñas y evitar conflictos, cosa que buscaría acabar con esa distracción que le genera en ciertas temperaturas, ruidos e iluminación. Como tal, en gran parte de la historia actúa por inercia más que por un motivo como tal.
no tiene motivo en escribir la carta de la mujer de Raimundo, no tiene motivo inicial para aceptar casarse con María, no tiene motivo para llorar al viejo Salamano. Entonces, ¿es Mersault un personaje plano? ¿Por qué hago esta pregunta? Es simplemente porque fue mi primera impresión de este personaje y como lo he descrito mayormente durante el video, pero igual ha dado indicios de sentir deseo más allá de su frecuente sentimiento de indiferencia o acciones que demuestren preocupación por otro. Ejemplos como en el último capítulo en que Mersault por primera vez tiene ese deseo de casarse con María y escuchar al viejo en cuanto al problema de su perro extraviado. Y vas sintiendo cómo el protagonista empieza a expresarse un poco más de no ser el incidente con el árabe, cuyos 5 disparos derivaron a la causa y consecuencia de su acto. La segunda parte empieza con el interrogatorio para identificar a Mersault. Se le preguntó si quería un abogado y respondió que si era necesario tener uno, por lo simple del caso para él. De igual manera, le dijo que le darían uno. Cuando estuvo con el abogado, trató de ser respetuoso, pero se le olvida que mató a una persona. Describió físicamente al hombre en su cabeza. El abogado le afirmó que el caso era delicado, pero creía poder hacerlo. Se le tomó el tema del fallecimiento de su madre, declarando que había dado prueba de insensibilidad. Algunas de las declaraciones no hacen calmar al abogado, tal como se le preguntó si sintió pena ese día. Respondí que había perdido un poco la costumbre de interrogarme y que me era difícil informarle. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales le habían deseado más o menos la muerte de aquellos quienes amaban. Y le hizo prometer que no diría eso en el juzgado. Se le preguntó si había dominado sus sentimientos naturales. No, porque es falso. Al irse, Mersault sentía que no lo comprendía. Después nuevamente lo condujeron al juez. El juez le preguntó una opinión respecto al tema. Nunca tengo gran cosa que decir, por eso me callo. Por otra parte, esto no tiene importancia alguna. El juez le manifestó que no lo comprende y que ayudará a comprenderlo. Le explicó todo lo que sucedió. Luego le preguntó si quería a su madre. Sí, como todo el mundo. Y por último se le preguntó si había disparado la bala una tras otra. Este respondió que había disparado una vez y después otras 4. El juez se agitó y preguntó por última vez: ¿por qué? ¿Por qué disparó usted contra un cuerpo caído? Mersault no respondía y el juez preguntaba cada vez más fuerte. Saca un crucifijo del cajón y le exclama si conocía al del crucifijo. Mersault había entendido que dentro de su historia había un solo punto oscuro: los 4 disparos. Este gritó una última vez preguntando si creía en Dios. No. Se sentía indignado. Le parecía un hecho imposible. Por el calor ya se sentía fatigado. Aún no se acostumbra a la idea de que era un criminal. El interrogatorio terminó. El capítulo inicia con Mersault mencionando que cuando entró a la cárcel comprendió que no le gustaría hablar de esta parte de su vida. Sentía que no estaba realmente en la cárcel los primeros días. Todo empieza con la única visita de María, ya que no la permitían venir por no ser su mujer. Desde ese día sintió la cárcel como su casa y que su vida se detuvo ahí. Mersault relata cómo fue su llegada tras el encierro por su arresto. El guardia le avisa de la visita resultando ser María. Al llegar al locutorio ve una docena de detenidos, en su mayoría árabes. Los visitantes y los presos estaban obligados a hablar en alto, sin llegar al punto de gritar. En eso que hablan, Mersault no puede evitar de escuchar a los vecinos hablando. En una de las cosas que conversaban María y Mersault, María le dice que una vez saliendo de la cárcel se casarían. El ruido de su alrededor enfermaban a Mersault, pero no quería desaprovechar la presencia de María. Ella continuó hablando de su vida. Después de verse en la parte que no le gustaba hablar de su vida. Al principio de la detención mencionaba que tenía pensamientos de hombre libre, como deseo de salir a lugares públicos, y después de unos meses empezó a tener pensamiento de presidiario, pero concluyó que habían otros más desgraciados que él, y que su madre tenía la idea de que uno se acaba por acostumbrarse a todo. En los primeros meses se le hicieron dudo precisamente en la manera de matar el tiempo, cual trataba de pensar en ciertas cosas que en cierto modo lo desequilibraban, pero al fin y al cabo cumplía su meta. También había ganado cierta simpatía con un guardia, empezando un tema acerca de mujeres. Le dijo que era la primera cosa que se quejaban los otros, y él le respondió que era como ellos. Pero precisamente para eso se les ponen en la cárcel.
como para eso. Pues sí, la libertad es eso, se les priva de la libertad, si no, ¿dónde estaría el castigo? Mersault comprendió la situación después de que el guardia se marchara, contó las cosas materiales que se le arrebató, como los cigarrillos y el cinturón. El cigarro siendo la cosa que más le costó aceptar y lo llevó a chupar trozos de madera para poder reemplazarlo. También se da cuenta que es parte del castigo y después se acostumbró a no fumar. Retoma el problema de matar el tiempo y en eso, para no aburrirse, empezó a recordar cosas a detalles, como cosas de su cuarto, como muebles, qué objeto había en él, concluyendo que tenía bastantes recuerdos para no aburrirse. Cuenta como su ciclo de sueño mejora a comparación de las primeras semanas y que en los últimos meses duerme en promedio unas 17 a 18 horas. El resto del día se basaba en cómo matar el tiempo y en las necesidades básicas. Y recordaba la historia de un periódico que había. El guardia le informó que ha pasado 5 meses y este le creyó, pero no lo comprendía a no tener noción del tiempo. Solo las palabras ayer y mañana le hacían sentido, y Mersault, al verse al espejo, practicó sonreír, pero aún así percibía esa aura triste que había, una imagen seria y nada sorprendente de sí mismo. Por tema de spoiler no puedo seguir con el resumen del video, pero aún así podemos seguir con el análisis en cuanto a la obra general y también en la segunda parte del libro. Si recuerdan bien, anteriormente he dicho que la primera y segunda parte del libro se basaba en una causa y consecuencia. Causa debido por la mala influencia y problemas de Raimundo que condujeron a Mersault a asesinar a uno de estos árabes, pagando las consecuencias en la cárcel y de eso tener que privarlo de toda libertad. Y es en la segunda parte en el que lo absurdo está más presente sin tomar en cuenta la indiferencia del protagonista. ¿Cuál no diré todas porque son spoilers? Como la gran relación del juez con la figura de Dios, persuadiendo a Mersault de creer en la religión cristiana en contra de su voluntad. En cuanto al personaje principal, en la segunda parte se nos habla más de él. Sabemos por qué no suele opinar también los recuerdos de su madre por parte suya, sin contar el hecho de su muerte. Y empieza nuevos hábitos como la reflexión y la búsqueda de recordar con un fin y dejar también una adicción que son los cigarrillos. Un tema que quiero agregar es en cuanto a los síntomas de estar aislados de la sociedad al estar preso, y es el sentimiento de pérdida, que se basa en salir bruscamente de tu vida tras la pérdida de todo vínculo social y rutinaria del ser humano, que pese a que el protagonista no tenga un vínculo muy amplio, también pasa por este proceso de ¿quién soy si lo he perdido todo? Aumentando la sensación de vacío. Alejandro Moreno Lax, en su libro Diálogos filosóficos en la cárcel, mantiene que al menos como una búsqueda de la felicidad se base no solo en la idea de afrontar los cambios de la vida con calma, sino también de dejarlas en las posesiones materiales o placeres efímeros. Esto se logra ver en el segundo capítulo de la segunda parte, en el momento que Mersault deja los cigarrillos por este castigo que le da la cárcel. Cualquier tipo de placer en sí, la idea o estigma de los presos lo cataloga como la gente mala, personas capaces de hacer cosas horribles, esto causado por los medios y la gran cultura popular del momento, cosa que hace difícil de comprender y acostumbrarse en un inicio. Por la estancia prolongada en la cárcel, son invadidos por el sentimiento de nostalgia y añoranza a su hogar, refugiándose en los pequeños recuerdos de forma detallada, asimismo como se nos cuenta en el libro. El nihilismo es un tema recurrente tanto como una crítica y también como la visión respecto al mundo desde el pensamiento de Mersault. El nihilismo, en sencillas palabras, es reducir todo a nada y que la vida no tiene un sentido como tal, presentado a menudo como un nihilismo existencial que sostiene que la vida carece de un objetivo o propósito. A partir de este produce una variante positiva y negativa. La positiva referido como un dogma y la negativa que va en la negación de todo principio ético que a consecuencia llegue a que deriva a otra variante llamada suicidio filosófico. Un tema que se aborda en el mito de Sísifo del mismo autor, que consiste en este proceso de no llegar a nada en la vida y la única salvación es abandonar la esperanza y buscar ayuda externa como la religión cristiana, cosa que se intentó en el primer capítulo y tal vez más adelante, al momento de que el juez trata de persuadir al protagonista con la idea de que Dios perdonaría sus pecados, y es absurdo tener que recurrir a este factor externo y juzgarse como tal. Y en cuanto a Mersault, no le interesa en lo más mínimo la religión, no tiene ninguna importancia, mantenía que toda su vida fue absurda, un equilibrio entre la vida natural para un ser vivo y trabajar en la sociedad, caracterizado principalmente por su indiferencia respecto a la vida y la muerte.
demostrando literalmente en el inicio tras la muerte de su madre que cosas tan significativas y emocionales no tienen importancia mayor, a igual de las relaciones amorosas, mostrando en gran parte indiferente sus decisiones son respecto a esto. Hasta las decisiones respecto a los valores morales son emitidos al actuar por inercia, trayendo como consecuencia el homicidio del árabe, cual se les juzga desde temprano a sus espaldas por la muerte de su madre. ¿Qué importaba si no había ayudado para su entierro? Si naturalmente ocurriría. ¿Qué importancia si se juntaba con cierta persona? ¿Qué importancia si no amaba a alguien? No hay razón ni un propósito como tal. No importa que tan bueno o malo seas. No importa la apariencia, lo culpable que se sienta o no. No hay ética ni moral que ayude porque todos estos problemas de tal gravedad como la muerte no existe una solución en ningún sentido. Pasando a otro tema. ¿Por qué se llama El extranjero? Básicamente porque el protagonista es como si no fuera parte de la sociedad. Características tales como la indiferencia e insensibilidad lo hace apartar en cuanto a lo social y emocional. Es solo una persona distinta en una sociedad. Entonces, a todos nos convierte en cierta parte un extranjero. O sea, mi idea se basa en que hay ciertas cosas que son fuera de lo común de la sociedad, pero dentro de una vida absurda, en una sociedad aún más absurda, ¿no convierte a ellos como extranjeros también? Tenemos personajes que creen de manera exagerada en la religión, otra persona con pensamientos completamente violentos, una mujer que ama a un hombre sabiendo que no siente lo mismo y que sabe que se aburriría dentro de un tiempo, un viejo que le tiene el mismo cariño a un animal que a una persona. Al final todos tenemos cualidades distintas si nos guiamos por esa interpretación. Entonces, ¿qué define realmente como extranjero? Tal vez debe ser el hecho de juzgar a alguien que ha traspasado los límites naturales de asesinar a otro individuo, condenándole sobre todo por los siguientes 4 disparos, convertido en un preso sin derecho a la libertad física y mental, aislado de toda la sociedad, libre. Sinceramente es un libro que verdaderamente disfruté. Dentro de todos los libros que me han evaluado realmente es algo que me alienta a leer un poco más y seguir explorando acerca de este mundo. El libro entra dentro de mi top 3 de libros que me han gustado y es difícil de explicar realmente por qué me agrada. Tal vez porque son las 12 de la noche cuando estoy haciendo el guión, pero a partir del capítulo 2 de la primera parte he disfrutado de las interacciones entre María y Mersol, el impacto de la soledad tanto por el viejo en cuanto a la compañía y de Mersol al aislamiento de la sociedad, las posturas radicales como la religión queriendo acercar al protagonista al camino del Señor y otras cosas que son hechos que me agradaron del libro. En sí, el protagonista no es un personaje tan complicado al inicio. En sí se mantiene siempre como con la misma conclusión, pero aún así lo ves progresando poco a poco y puede expresarse aunque sea un poco mejor. Es como cuando regañan a tu gato por subirse al sillón a dormir y después ya lo dejan ahí nomás. Es un cambio, pero tampoco es la gran cosa. Los personajes en sí cada uno es único y no se sienten repetitivos. Tal vez presenten ciertos estereotipos, pero al fin y al cabo en la obra no hay un personaje que sea igual en la misma obra. Pero aún así hay aspectos que no me gustaron o me molestaron. Hay capítulos que se siente que se extienden un poco más de la cuenta y no llegan a ser tan relevantes en sí mismos. Recuerdo una parte del libro en el que Mersol y un compañero de trabajo, cual no buscaré su nombre, van dirigiéndose al autobús hasta pasar de largo. No me acuerdo si el compañero del trabajo, que no buscaré su nombre, o Mersol dijo algo como ¿vamos? O cosas en las que se extiende demasiado en la segunda parte. De cosas que no puedo decir porque ¡hey! Spoilers. Y sobre todo, son ciertas actitudes de los personajes, como el hecho de que hablen de las mujeres en su mayoría no como algo sentimental, sino como en un sentido enfocado en lo físico, o la actitud de Raimundo como, oh, que me cae más Raimundo. El personaje es asqueroso e insoportable, cuenta cosas que salen de lo común en busca de venganza, buscando múltiples formas de humillarla sin pensar en las consecuencias. Ya para ir al grano, el libro encuentro que es un buen comienzo. Posee un autor el cual es sumamente conocido y estoy seguro de que alguna vez has visto esta imagen del mito de Sísifo con la canción de Me and the Birds. Es un libro fácil de leer, corto y en sí, al menos en mi caso, probablemente el tuyo también, una historia que me ha enganchado. Si tuviera que darle una puntuación de 7 Bart Simpsons, le daría 6 Bart Simpsons. Pero de verdad, es muy recomendable y con el tema del absurdismo de Albert Camus, da para leer más de sus obras y sus pensamientos. Y quedé pendiente de leer Calígula por mi propia cuenta. Y para terminar, dejaré una cita que me gustó demasiado al leerlo en el libro. Pero según él, su verdadera enfermedad era la vejez.
y la vejez no se cura.